Madrid siempre ha sido una ciudad vibrante, llena de vida, pero en mi pequeño apartamento, todo parecía detenido en el tiempo. Me llamo Clara, tengo 41 años y llevo años acostumbrada a la tranquilidad de mi hogar. No soy una mujer solitaria por elección, simplemente la vida me ha llevado por este camino. El matrimonio fallido, los hijos ya crecidos, la rutina predecible. Todo parecía inamovible hasta que llegaron ellos. Una tarde de primavera, el sonido de maletas arrastrándose y risas masculinas rompió la calma del pasillo. Me asomé por la puerta entreabierta y vi a dos jóvenes, cargados de cajas y mochilas, tratando de entrar en el piso de al lado. «Cuidado, tío, que me tiras la tele», exclamó uno de ellos, el de pelo oscuro y mandíbula marcada, con una sonrisa descarada en los labios. «Si la tele pesa menos que tu ego, Alejandro», respondió el otro, más alto, de mirada más profunda y aire tranquilo. Alejandro y Mateo. Así supe sus nombres, y así comenzó todo. Desde el primer día, su presencia transformó el edificio. Música alta, amigos entrando y saliendo, risas en la madrugada. Yo, que llevaba años envuelta en mi silencio voluntario, de repente me vi envuelta en su mundo sin darme cuenta. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a interactuar con ellos. Alejandro era extrovertido, un imán social que siempre tenía algo que decir. Me llamaba señora vecina con un tono burlón, como si supiera que esas palabras me molestaban. «No me llames señora, Alejandro. ¿Prefieres doña Clara?» Rodé los ojos. Era un descarado, pero divertido. Por otro lado, Mateo era más discreto. Solía observar más que hablar, y cuando lo hacía, sus palabras siempre tenían peso. Me recordaba a alguien que había conocido hace años, alguien que se llevó mi corazón y nunca me lo devolvió. El primer momento en que mi rutina realmente cambió fue una tarde cualquiera. Volvía del trabajo, con bolsas en las manos, cuando la puerta de su apartamento se abrió. «Vecina, ¿puedes ayudarnos con algo?», preguntó Alejandro, apoyándose en el marco de la puerta con esa sonrisa suya. Entré sin pensarlo mucho. Su apartamento aún olía a pintura fresca y estaba lleno de cajas sin abrir. Mateo estaba en la cocina, tratando de hacer funcionar la cafetera. «Hemos comprado esta cosa, pero no tenemos ni idea de cómo se usa». Sonreí con indulgencia. Eran dos críos en cuerpos de hombres. Les mostré cómo hacerlo, y antes de darme cuenta, estaba sentada en su sofá con una taza de café en las manos, charlando sobre la vida. Me sentía relajada, cómoda, joven otra vez esa misma noche, después de una copa de vino en mi propio apartamento, no pude evitar pensar en ellos. En cómo Alejandro tenía esa seguridad seductora y en cómo Mateo me miraba con una intensidad silenciosa. Pero eran solo pensamientos. No pasaría nada. Hasta que pasó. Días después, volví a su apartamento cuando Mateo no estaba. Alejandro y yo hablábamos cerca, demasiado cerca. Su mirada se posó en mis labios por un segundo demasiado largo. «¿Sabes qué me gusta de ti, Clara?», susurró, inclinándose un poco más. Mi corazón latía rápido. No debía permitir esto. Pero cuando quise reaccionar, su mano ya estaba en mi cintura, su aliento rozando mi mejilla. No me aparté. Los días pasaban y la tensión entre Alejandro y yo crecía de forma inevitable. Nos buscábamos sin decirlo, sin admitirlo. Cada vez que coincidíamos en el pasillo, su mirada era un recordatorio de aquel primer momento en el que nos acercamos más de lo permitido. Yo sabía que no debía seguirle el juego. Era joven, despreocupado y seguro de sí mismo. Pero cada vez que sonreía con ese aire de desafío, cada vez que encontraba alguna excusa para tocarme sutilmente, sentía como mi resistencia se desmoronaba. Lo que comenzó como miradas furtivas y roces accidentales terminó en noches en su apartamento, copas compartidas y palabras que no necesitaban traducción. Pero entonces, todo cambió. Una tarde, volviendo del trabajo, encontré a Mateo en las escaleras del edificio. Llevaba la camisa ligeramente desabotonada y el pelo revuelto. Era diferente a Alejandro. No buscaba la atención de todos en la habitación, pero tenía un magnetismo más profundo, algo en su forma de observar que me hacía sentir descubierta. «Buenas tardes, vecina», dijo con una sonrisa leve,
como si supiera algo que yo no. ¿Qué haces aquí fuera? Esperando a que pase el calor. ¿Quieres sentarte un rato? Lo dudé por un momento, pero finalmente me acomodé a su lado. Mateo era un buen conversador, pausado, con una forma de hablar que me hacía olvidar la prisa del mundo. Alejandro me dijo que te gusta el vino tinto, comentó de repente. Le lancé una mirada cautelosa. ¿Y tú qué piensas? Pienso que me gustaría saber más sobre ti por mi cuenta, no por lo que diga Alejandro. Había un doble significado en sus palabras. Algo en su voz, en su forma de mirarme, despertó algo en mí. Me levanté sin responder. Buenas noches, Mateo. Pero cuando llegué a mi puerta, sentí su mirada clavada en mi espalda. Intenté convencerme de que era un juego sin importancia, que Alejandro era la única línea que estaba cruzando. Pero era mentira. Mateo y yo comenzamos a hablar más. Coincidíamos en el ascensor, en la cafetería de la esquina, en la tienda del barrio. A veces era casualidad. A veces no. Y entonces, una noche, Alejandro no estaba en casa. Toqué la puerta del apartamento con la excusa más absurda que se me ocurrió. Mateo tardó unos segundos en abrir, con el cabello ligeramente mojado y el torso aún descubriendo la silueta de su cuerpo bajo una camiseta fina. ¿Necesitas algo, Clara? Preguntó con esa voz tranquila que se colaba en mi cabeza. Nada en especial. Solo, compañía. Él no preguntó más. Me invitó a entrar, y ahí, en la penumbra de su apartamento, entendí que estaba en problemas. Lo que me unía a Alejandro era fuego, adrenalina, deseo inmediato. Pero con Mateo, el ambiente se volvía denso, como si cada palabra, cada gesto, tuviera un significado oculto. Era peligroso de otra manera. Cuando su mano se posó en mi muñeca, no me aparté. Cuando su aliento rozó mi piel, cerré los ojos. Cuando finalmente cruzamos la línea, no sentí culpa. Pasaron las semanas y aprendí a vivir en el filo de la navaja. Alejandro. Mateo. Dos historias paralelas que nunca debían cruzarse. Cada encuentro tenía su propio lenguaje, su propio riesgo. Creí que lo tenía bajo control. Pero nadie juega con fuego sin quemarse. No me di cuenta de que Alejandro comenzaba a sospechar. No me di cuenta de que Mateo también tenía preguntas. Y una noche, mientras me despedía de Alejandro en la puerta de su apartamento, sentí la presencia de alguien más en el pasillo. Me giré lentamente y ahí estaba. Mateo. Observándonos. El aire se volvió irrespirable. Él ya sabía. Y yo entendí, en ese momento, que todo estaba a punto de derrumbarse. El pasillo estaba en completo silencio, pero el peso de la mirada de Mateo era insoportable. Había visto todo. Yo, despidiéndome de Alejandro. Yo, con la misma expresión que tenía cuando estaba con él. Yo, atrapada en mi propio juego. ¿Desde cuándo? Su voz era tensa, contenida. Alejandro miró primero a Mateo y luego a mí. Confusión, duda. Aún no entendía del todo. Pero Mateo sí. Él ya había conectado las piezas. Mi boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. No había excusa válida, no había forma de arreglarlo. Jugué con fuego y ahora me encontraba en medio de un incendio. Alejandro frunció el ceño. ¿De qué estás hablando, tío? El aire se volvió denso. Mateo soltó una risa seca, llena de amargura. ¿En serio no lo ves? Y entonces lo dijo. Clara no solo ha estado contigo, Alejandro. También ha estado conmigo. Un silencio mortal. Alejandro dejó de respirar por un segundo. Sus ojos se encontraron con los míos, buscando desesperadamente un no, una negación, cualquier cosa que desmintiera lo que acababa de escuchar. Pero yo no dije nada, porque era verdad. Y en ese momento, todo se rompió. Alejandro dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Su mandíbula se tensó y sus manos se cerraron en puños. ¿Es cierto? Su voz era grave, peligrosa. Intenté hablar, pero mis palabras salieron torpes, insignificantes. Alejandro, yo. Respóndeme. Mi silencio lo dijo todo. Alejandro rió, incrédulo. No puedo creerlo. Nos has usado a los dos. Mateo no dijo nada. No tenía nada más que decir. Miré a uno y luego al otro, sintiendo que la culpa me sofocaba.
¿Qué podía hacer ahora? No era un juego, susurré, pero mi voz se perdió en el eco del pasillo. Alejandro negó con la cabeza. Se giró y entró en su apartamento, cerrando la puerta con un golpe seco. Mateo me miró una última vez. No con rabia, sino con decepción. Pensé que eras diferente, Clara. Y luego, se fue. Me dejaron sola, los días siguientes fueron insoportables. El pasillo que antes era un espacio de tensión y deseo, ahora era un campo de batalla vacío. Mateo ya no me miraba. Alejandro ya no me hablaba. Me convertí en un fantasma dentro de mi propio hogar. Sabía que esto pasaría. Sabía que no puedes jugar con dos personas sin que alguien salga herido. Pero lo que no esperaba era lo mucho que dolía perderlos. Pasaron semanas. Los encuentros fortuitos en el ascensor se volvieron insoportables. Las miradas evitadas, los saludos cortos y fríos. Hasta que, una mañana, escuché ruido en el pasillo. Me asomé y vi cajas. Mateo se iba. Mi pecho se encogió. No podía decir nada. No tenía derecho a pedirle que se quedara. Él se marchó sin mirar atrás. Alejandro aún vivía al lado, pero para él, yo ya no existía. Y justo cuando pensé que todo había terminado, cuando acepté que había perdido a los dos, alguien nuevo se mudó al apartamento de Mateo. Un hombre alto, de cabello oscuro, mirada intensa. Distinto a Alejandro. Distinto a Mateo. Cuando pasó por mi puerta, nuestras miradas se cruzaron. Y por primera vez en semanas, mi corazón volvió a latir más rápido. Tal vez, esta historia aún no ha terminado. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.